Hola, ¿qué tal? Te saluda Dante de graficowebs.com y en este video te voy a indicar cómo podemos cambiar o colocar la dirección de en este caso sería de la dirección física, del local, del negocio, de lo que sea, ¿sí? Primero debes cerciorarte que el tipo de la página que esté bien colocada en su categoría para que te muestre aquí la parte de la información, ¿no? Entonces en este caso, ¿cuál es el problema? Que aquí está, digamos, colocada la dirección del local, de la oficina como tal, pero si yo le doy clic en el mapa, me lleva a nada, ¿no? En este caso me está llevando a un lugar totalmente lejano. Entonces vamos a ver cómo lo podemos corregir. Entonces simplemente aquí doy clic en este botoncito de editar y puede ser que en tu caso esto lo tengas en blanco. Entonces aquí vas a colocar la dirección en donde está ubicado actualmente, es decir, tal como lo tienes en tus tarjetas de presentación, como la gente lo conoce, eso ya. Colocarías la ciudad y también colocas el código postal que haga referencia a esa zona, a ese sector donde está ubicado, ya. Ahora, el código postal va a variar dependiendo en el lugar o en el país donde encuentres. Entonces, en el caso mío, basta que yo coloque simplemente código postal, por ejemplo, ¿no es cierto? Y aquí tengo esta página que es la encargada de generarte el código postal. En este caso aquí colocarías la provincia, el cantón, la calle principal, la intersección y aquí te genera automáticamente el código postal, ¿no? Entonces una vez que ya te ha generado eso, entonces ahí sí tú recurres y colocas en esta parte, ¿ya? Ahora, tenemos aquí el dicho mapa y esto a veces es diferente, un poquito diferente a lo que es el Google Maps, ¿ya? Entonces tú le ves ahí, si tú haces, por ejemplo, de acercar, vas a ver que te lleva más y más y entonces te está llevando a un lugar totalmente que nada tiene que ver, ¿no? Entonces en este caso, si es que te saliera en blanco o no te sale nada, lo que tenemos que hacer es que en este caso te está mostrando muy de cerca el mapa. Entonces lo que debemos hacer es alejarnos, ¿ya? Entonces para ir viendo en qué parte estamos y de acuerdo a eso nosotros vamos a ubicarnos mucho mejor, ¿no? En este caso, como veías, estaba aquí en la parte del África y yo lo que hago es arrastrar mi mapa de ubicación ya a un punto más cercano, ya, y otra vez me voy a alejar un poquito para saber a qué altura yo tengo ubicado. Entonces en mi caso esto está aquí ubicado aquí en Quito y lo mismo, ¿no? Vas a ver que otra vez te acerca de más, entonces simplemente nos alejamos un poco más para ubicar la dirección y voy a acercarme un poco más. Entonces ahora me voy acercando aquí con la rueda de mi mouse o simplemente puedes dar clic en más, ¿ya? Y seguimos acercándonos, ¿no? Para en este caso ubicar la calle o la dirección en la cual está ubicada el negocio o la empresa. Entonces aquí, por ejemplo, voy a arrastrar y otra vez voy a acercarme. O sea, aquí requiere un poquito que tengas de paciencia para que puedas ubicar en este caso la calle con la cual tú quieres que en este caso se muestre, ¿no? Entonces aquí simplemente tienes que ir buscando la dirección que se acerque, ¿no? Entonces en mi caso veo que para acercarme a la dirección queda un poco más por acá, entonces de igual manera arrastras el marcador, ¿sí? Otra vez te regresa aquí y de nuevo nos acercamos y vamos viendo si ya nos aproximamos, ¿no? Entonces esto lo tengo más por acá, de igual manera voy a seguirme acercando, ya, y aquí ya encontré la calle principal que es en este caso es esta de aquí, ya, y aquí está en este caso la otra que hace la intersección. Entonces lo que yo hago en este caso es de arrastrar mi mapa de ubicación para dejarlo en el punto exacto donde queda la oficina, el consultorio, el negocio como tal, ¿no? Entonces en este caso está ubicado aquí, ¿ya? Entonces de igual manera voy a hacer de nuevo ahora mi acercamiento para verificar que está bien, ¿ya? Y en este caso aquí estoy verificando que esta es la calle principal
esta es la calle secundaria, ¿ya? Y una vez que ya has verificado que ya corresponde a la dirección que tú estabas buscando, aquí simplemente te va a salir que se ha guardado los cambios de forma automática y ya no tendrías que hacer nada más, ¿no? Entonces en cualquier momento tú puedes actualizar la dirección y en este caso ubicar el punto exacto donde está ubicado, ¿ya? Entonces eso, entonces ahora lo voy a cerrar y ahora voy a verificar. Entonces voy a saber que aquí me sale la dirección, pero antes me llevaba a otro lado, entonces voy a dar clic para ver ahora hacia dónde me lleva. En este caso ya se abre directamente con el mapa de Google Maps. Y en este caso ya sale lo que es el mapa como tal. Y aquí lo interesante es que en este caso te sale o sea, te detecta desde la ubicación en la que estás y te indica dónde está ubicado y la distancia que te va a llevar el tiempo de llegada al lugar de destino, ¿no? Tanto en kilómetros como en minutos, y con eso ya tienes en este caso ya colocada la dirección en tu fanpage, ya, y esto incluso también para móviles es genial. Entonces ahí ya tienes colocada y actualizada la dirección haciendo estos simples pasos. Eso sería todo. Éxitos, bye bye.